leído por ahí las letras que tienen marcados ahí en la etiqueta de las pilas, pilas alcalinas. Y hay diferentes tipos de pilas ahí que pueden encontrar, níquel, zinc, litio. Pues bueno, chequen su celular. Y tenemos a las pilas bueno, el equilibrio electroquímico en medios ácidos. Y pues eso también es fácil de identificar porque pues están las baterías de los autos. Entonces todos, pues, evidentemente, pues, supongo que saben manejar, la mayoría de ustedes, y le habrán echado en algún momento un vistazo a la batería, y también debe tener una etiqueta, y debe decir, o dice generalmente, que tiene ácido sulfúrico. Y pues bueno, ácido sulfúrico, pues ya no les tengo que explicar, pues es un ácido, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces, esa batería del auto, pues, el equilibrio electroquímico, pues está basado en un medio, ¿qué? Ácido, ¿no? En un medio ácido se lleva a cabo esta reacción de transferencia de electrones. Y eso, gracias a eso, pues bueno, pueden prender el carro. Cuando la batería está muerta, pues bueno, ya hablaremos de qué significa eso, que se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, la química ácido-base es muy importante, ¿no? Entonces, el pH. Y lo mismo en el organismo, la química ácido-base es muy importante en la síntesis del ATP, en las mitocondrias, en la cadena transportadora de electrones. Hay se están viendo bioquímica 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, están cursando bioquímica 2. En algún momento verán la cadena transportadora de electrones y verán que por ahí hay un delta y un potencial. Es un cambio en concentraciones es un delta pH. El delta pH, ustedes ya no se espantan por esos términos, son muy sencillos. Es un diferencial en la concentración de protones. Entonces, en un lado de la membrana se acumulan un montón de protones y, pues bueno, este diferencial es la fuerza protón motriz, la fuerza protón motriz. Entonces, el término protón indica, pues, que es pues, indica lo que indica, ¿no? Es un protón, es un hidrógeno sin su electrón. Y motriz, pues bueno, pues que tiene que ver con un motor, en este caso la ATPasa, la F1, FO ATPasa, que es la encargada de sintetizar el ATP, y verán todo ese mecanismo. Entonces, la transferencia de electrones entre los diferentes complejos está relacionado también con este equilibrio electroquímico. Es favorecido por la química ácido-base. Entonces, el potencial de síntesis de ATP, pues, mal no recuerdo, es el delta P, es igual a el delta pH más el delta mu, y el delta mu es la diferencia en la concentración de otros iones, entonces, no nada más de protones, entonces esa suma de diferencial de concentraciones es lo que te da el potencial protón motriz. Y ya está, con eso, pues sintetizas ATP. Todo pura física. Bien, bueno, entonces eso es lo que tiene las unidades. Y si vamos un poquito más abajo, pues vemos que nuestra materia pues empieza con soluciones acuosas. Entonces necesitamos entender conceptos básicos como son molaridad, peso molecular, número de moles. Entonces noten que aquí ya se describe exactamente qué es lo que tienes que ver en molaridad, ¿no? ¿Qué concepto tienes que revisar? Tienes que entender. Entonces, peso molecular, moles, normalidad, equivalente, número de equivalentes, molalidad, moles y kilogramo de solvente, soluciones porcentuales, peso, volumen, volumen. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, muchas bebidas utilizan esta concentración, solución porcentual. Y las clásicas que se utilizan como ejemplo para esto, pues son las bebidas alcohólicas. Entonces, igual, ¿cuántos de ustedes no han checado la etiqueta
de las bebidas que tienen por ahí en algún bar, en la casa, o, o en el súper, cuando están decidiendo qué comprar, pues verán ahí que algunos dicen 40%, 38%, 37%. Arriba de 40% es bien difícil que encuentren, pero podrían tener suerte. En lugares donde no se controla esto, la concentración de etanol, pues suele pasarse, por ejemplo en Oaxaca, que en muchos lugares se hacen en forma artesanal, pues bueno, puedes tener ahí botellas con concentraciones porcentuales arriba del 40%, pero la norma indica que no puedes pasarte por ahí de ese porcentaje, porque ya comprometes bastante la salud. Y por ahí, pues bueno, tenemos otros productos, por ejemplo, los vinos de mesa, los que llamamos de mesa, pues los blancos y los rojos, los tintos, pues andan por ahí del 11%, 12%. Y después, pues tenemos por ahí las cervezas, pues las más ligeras andan por ahí de 4, las normales, digamos, aceptables 5, las buenas andan por ahí de 6%. No creo que encuentren una de 7%, pero bueno, igual y tienen suerte, un artesanal, no sé. Igual y por eso son tan populares. Y bueno, entender esto de término porcentual, pues es muy importante en estos productos. Sobre todo si tú eres el que preparas fabricas las bebidas, ¿no? Pues, no vas a darles más si dice 5% la etiqueta, no vas a darle 6% porque es regalar producto, ¿no? Como se fabrican miles y miles de botellas, pues estás regalando 1%, es casi un quinto, entonces en 5 botellas estás regalando una, entonces en términos de comerciales, pues no te conviene, ¿no? Estarías perdiendo. Y pues bueno, la gente de negocios no quiere, lo último que quiere es perder. Bien, sí, y eso es lo que quieren, o lo que no quieren la gente de negocio, perder dinero. Bien, entonces, pero ahí está la importancia. De ahí, pues bueno, tenemos múltiples productos que también manejan ese concepto. Pues volumen, volumen, volumen. De ahí la importancia, pero en investigación también es muy importante porque muchos de los protocolos de investigación vienen marcados o en molaridad o en normalidad, pocos en molaridad, la molaridad es más para la industria. Soluciones porcentuales, hay infinidad de protocolos que lo manejan. Y partes por millón generalmente se maneja para contaminantes. Y, por ejemplo, el aire, el agua, la tierra, etcétera. Contaminantes, estamos hablando de partes por millón, la importancia de este concepto. Concentración, partes por millón, porque son contaminantes, es decir, no son parte del componente principal de la materia que se esté trabajando, o tomando en consideración, sino es un contaminante. Contaminante significa decir que está presente en pequeñísimas cantidades, es un contaminante. Y pues se vuelve peligroso cuando aumenta, ¿no? Su concentración. Pero en realidad, pues bueno, hay mucha. Recuerden que la materia no está en forma pura. Poca materia está en forma pura. Entonces, la mayoría está mezclada con infinidad de otras moléculas. Y cuando se tiene esta materia en forma pura, pues bueno, es un regalo de la naturaleza. Pero no siempre se da. Entonces, es lo menos común. Lo más común es que encuentren la materia mezclada con otras moléculas que no les interese, y en este caso los contaminantes, pues bueno, por ser contaminantes, pues bueno, tenemos que identificarlos de una manera, y no es por concentraciones ni molares, ni molales, ni normales. La normalidad pues se utiliza sobre todo para ácidos y bases, la molaridad para cualquier molécula y la molaridad, sobre todo en la industria. Soluciones porcentuales, pues ya lo mencioné, y partes por millón
este, en contaminantes, ¿no? Y así es como vamos a encontrar. Cuando se habla de partes por millón, generalmente es por contaminantes, salvo en algunas excepciones. Y ahorita no recuerdo ningún ejemplo, pero puede darse, ¿no? Que se manejen partes por millón. O análisis de composición de materia, se menciona partes por millón. Pero siguen siendo contaminantes, ciertamente. Y bueno, después la unidad 2 es la química ácido-base. Entonces tenemos ácidos y bases, ácidos fuertes y débiles, bases fuertes y débiles. Recuerden que los peligrosos son los ¿qué? Los fuertes, ¿no? Y vamos a explicar en su momento por qué son fuertes y por qué son débiles. Y pues hay ecuaciones para manejar tanto los fuertes como los débiles. Pues ahí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch que se ve al final, el punto 2,7. Y bueno, es para tanto ácidos débiles como bases débiles. Y tenemos el equilibrio químico del agua, con la molaridad del agua, ecuación de disociación del agua, producto iónico del agua, concentración molar de iones hidroxilo y protones, y KW, la constante de disociación del producto iónico del agua. KW es un parámetro muy importante en el equilibrio químico del agua. Y bueno, ¿por qué el agua? Pues ya lo saben, porque toda la vida se desenvuelve ¿en qué? En un medio acuoso, hasta donde sabemos. Así es. No hemos encontrado por ahí alguna forma exótica de vida que se base en la suspensión de su materia en un medio diferente que sea el agua, ¿no? No, hasta donde sabemos no la hay, pero pues los que les encanta la ciencia ficción, pues estarán buscando formas alternativas de vida, ¿no? Donde en lugar del agua sea pues, otro líquido, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, aquí en nuestro mundo real, aquí en la Tierra, este, y seguramente en muchos otros mundos, recuerden que ya se está planeando, y no solamente en la Luna, sino en Marte, pues ahí tenemos a el buen Elon Musk y los chinos, desde luego, una carrera, a ver quién coloniza primero Marte. Y pues lo importante es buscar agua, no buscar otra sustancia, sino el tener agua ya, pues desde luego es bueno, ¿no? Porque finalmente lo que se va a llevar allá es vida, y pues la vida se desenvuelve en el agua. Este, de ahí esta razón de encontrar agua. Y quizás en algún otro planeta, por ahí estaba leyendo, en alguna luna de Júpiter, la superficie es sólida, pero en la parte interna este, es un mundo acuoso, como en la película. Hay una película en donde la Tierra se convierte o se transforma ya en un mundo acuoso, ¿no? Totalmente, ya no hay Tierra. Con Kevin Costner, a lo mejor algunos ya la vieron. Y bueno, eso es idéntico, pero tienes una superficie sólida, entonces hay que cavar para llegar al agua, y pues ahí se planean desarrollar mundos acuáticos. Pero eso es ciencia ficción, por ahí a algunos de ustedes a lo mejor les encanta esto. Y sé que sí, por ahí hay uno o dos que están pensando en la exobiología. Exobiología, o sea, no es un invento mío, ojalá hubiera inventado eso. Este, eh, pues hay gente que está buscando vida en otros planetas, están tratando de encontrar la manera de demostrar que existe esa vida, y no solo eso, sino de enviar este, vida a otros planetas. Bueno, esa parte es interesante. De ahí la importancia del agua, ¿ok? Las constantes de equilibrio, pues bueno, el equilibrio químico, todos los sistemas vivos están basados en el equilibrio. Y el equilibrio, pues sí, parece esotérico, ¿no? O sea, está de filosófico, qué sé yo. Pero sí, la vida está basada en el equilibrio químico, y el equilibrio químico para el funcionamiento
de los seres vivos, de todos los sistemas internos, vías metabólicas, etcétera, pues se basa en el equilibrio. Entonces, el equilibrio, pues como ustedes dicen, o no sé si todavía siguen diciéndolo, pues es la neta del planeta. Todo está basado en el equilibrio. Y las constantes de equilibrio, pues bueno, el nombre lo indica, es un valor que pues no cambia, ¿no? Es una constante. Y aunque sí cambia, pero pues bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¿Cómo hacer que el equilibrio cambie? Esa parte está padre. Sí, saber manejar cómo cambiar el equilibrio, pero es peligroso en algunos casos, un cambio en el equilibrio. Entonces, bueno, bien, después pH, el concepto de pH. Manejaremos esa parte, el concepto de pH. Definiremos muy bien lo que es el pH. Las escalas de pH, relación pH-pOH. Bueno, todo está relacionado desde luego con el agua, ¿no? Cálculos de pH en ácidos fuertes y bases fuertes. Lo mismo con ácidos débiles, constantes de equilibrio, el ácido libre, la base conjugada y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la derivación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y cálculos de pH con esta ecuación. Entonces recuerden, tenemos ácidos fuertes y bases fuertes, ácidos débiles, bases débiles. Entonces, en el caso de ácidos y bases débiles, pues se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Con ella se puede calcular el pH de cualquier solución. Y quizás aquí podamos hacer, si regresamos a clases presenciales, podemos hacer algunas prácticas de pH. Preparar algunas soluciones y ver que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues como ecuación matemática, pues funciona, ¿no? Y que la realidad se guía más bien al revés, que la ecuación define, pues escribe esa realidad, que sería el pH, ¿no? Muy bien. Después ácidos débiles polipróticos, porque pues así como tenemos sustancias que liberan un protón o un grupo hidroxilo, pues hay otros que liberan más de uno. Entonces estos son los ácidos débiles polipróticos. Y bueno, se tienen diferentes pKs, pK1, pK2, pKn. Y pues no es lo mismo manejar uno que dos, que tres, ¿no? Entonces, identificar qué pK utilizar y qué rango de pH, en qué rango de pH estás trabajando, pues es importante. Entonces, qué considerar para saber qué pK y qué rango, pues bueno, eso se va a ver en su momento, en este tema. Bien, y amortiguadores biológicos. Entonces, nuestras células, pues, están amortiguadas, muy bien amortiguadas. Sus cambios en pH casi no se notan. Y hay compartimentos específicos donde se lleva a cabo ese cambio de pH, pero de una manera controlada, por ejemplo, en los lisosomas, las vacuolas, la razón de la compartimentalización, porque no acidificas toda la célula, sino una parte de la célula, un compartimento. Lo mismo con la mitocondria. Entonces, por ejemplo, los primeros experimentos que estudiaban la síntesis de ATP por las mitocondrias, lo que monitoreaban de las mitocondrias era el pH, el cambio de pH del medio. Y así fue como se formuló la teoría quimiosmótica por Peter Mitchell en Inglaterra. Y bueno, pues bueno, esta parte del pH es fundamental para entender la síntesis del ATP en la célula. Es crucial este tema. Y bueno, si tenemos amortiguadores biológicos que impiden el cambio de pH en las células, pues tenemos amortiguadores en el laboratorio que utilizamos para hacer los experimentos, ¿no? Y pues muchos de esos amortiguadores que se utilizan en el laboratorio, pues se utilizan también en infinidad de productos biológicos, farmacéuticos, incluso alimenticios.
para, mantener el invariable el pH del medio, y si ustedes tengan la certeza que lo que se les va a meter en el cuerpo, en una inyección o en un medicamento que se disuelva, ya sea en el estómago o en la boca o antes de, o en una cápsula, etcétera, etcétera, o un supositorio, o sea, también hay, pues tenga ese, controlado esta propiedad en medio que es el pH. Entonces, es importantísimo para muchos productos. Eh, las moléculas amortiguadoras del pH. Y bueno, después tenemos gases, la unidad 3. Pues tenemos, pues bueno, lo que ustedes ya vieron seguramente en física, en sus clases de física, eh, y que lo vieron desde la secundaria y lo vuelven a ver en la prepa, etcétera. Entonces, todas las que son las leyes de los gases, eh, la constante general de los gases, presiones parciales, densidades, ecuación de Van der Waals. ¿Qué más? Aquí posiblemente, igual si regresemos a clases presenciales, podemos hacer una práctica. La práctica va a ser la determinación de la constante general de los gases en el laboratorio. Entonces, ustedes van a hacer una práctica en donde van a traer ciertos elementos, algunas cosas, se les va a pedir, y en el laboratorio vamos a intentar calcular la constante general de los gases. Esa constante que aparece en los libros, ustedes lo van a calcular experimentalmente. Sí, pues las constantes, pues ahí están, solamente hay que probar que existen, ¿no? Y eso es lo que van a hacer. No se van a escapar esas constantes. Ahí están. Ok. Y tenemos después aplicaciones químico-físicas de la ecuación general de los gases, pues, reacciones químicas que generan gases. Tenemos varias, ¿no? Muy importantes, y algunas muy, muy peligrosas y algunas muy útiles. Les declaro estequiometría molecular. Pues bueno, pues esa es la ley de conservación de la materia. Y bueno, entonces, bueno, revisaremos un poquito de estequiometría molecular. Y bueno, utilizar la ecuación general de los gases para explicar las reacciones químicas, el equilibrio y la energía, ¿no? Determinar si son reacciones energónicas o exergónicas, es decir, si tienes que proveerle energía o te va a dar energía, es decir, si se va a calentar el medio o se va a enfriar el medio, ¿no? Y bueno, pues está relacionado también con cinética química, las velocidades de reacción. Y después disolución de gases, importante, solubilidad de los gases en líquidos, presión parcial, pues ahí tenemos los famosos refrescos, ¿no? Tienen gas disuelto. Cuando abren una lata de refresco, pues escuchan la salida del gas. Y después ven la salida del gas, porque se forman las burbujitas. Y eso es lo que ven en las paredes de los refrescos, cuando son transparentes las botellas. Y pues algunos llegan a sentir esas burbujitas. ¿Dónde sienten esas burbujitas? En el equilibrio gas líquido. A ver quién me puede responder a esa pregunta. ¿Nadie? A ver, ¿La puedo volver a hacer? Es que como que se me cortó el audio y ya no escuché la mitad. sí, las burbujitas del refresco, ¿dónde las sientes? Pues en la lengua, ¿no? Ah,
No. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde? O sea, sí se da ahí, o sea, indudablemente está el fenómeno presente ahí en la lengua, pero no la sientes ahí. ¿Dónde la sientes? A lo mejor, ¿dónde la sientes más? O a lo mejor tú la sientes en la lengua. Bueno, a ver, alguien, ¿dónde A la lo sientes? mejor, pues obviamente la sentimos en la lengua, pero donde como que estallan las burbujas es en el estómago, ¿no? A veces en forma de eructo o así. Bueno, O eso ya es al final, al final, al final. Y cuando te estás tomando una bebida, ¿dónde sientes las burbujitas que se están formando? Así, pero sí, en forma intensa. Yo siento mucho en la garganta, pero Sí, yo también. En la garganta. Ahí es donde se sienten. Dices, ay, caray. Bueno, igual ustedes en la lengua, no sé. Pero yo digo que en la garganta. Ahí es donde se sienten más, de forma más intensa. Pero deberían de hacer un experimento casero ahí. Con un refresco frío y analicen dónde se sienten las burbujitas, si en la lengua o en la garganta. Al final, sí en el estómago, pero llegan ahí, y pasa todo a gas y tendrán que, pues el gas pues, tendrá que salir por algún lado, ¿no? No, se queda ahí, por las leyes de la física. Algunos serán campeones en eso, pero bueno, tendrán que salir por algún lado, ¿no? Bien, bueno, y bueno, pues eso es lo de eh, el equilibrio gas, sí, gas líquido, pues, los gases están disueltos en el medio, y por eso los peces pueden respirar también, ¿no? En el oxígeno, estando en el agua. Y a mayores profundidades, pues hay menos gas, y eso significa que a mayores profundidades, pues ya no hay vida, ¿no? Y la vida que existe ahí, pues tiene que ser un poquito más sofisticada en términos de captación de oxígeno. Entonces, la mayor parte de la vida en el mar, pues sí es más sabrosa, pero estaba en la superficie, ¿no? La superficie del mar, no está en el fondo. Entonces, toda la vida del mar, la mayor parte de la vida del mar, en los océanos está aquí en la superficie, que es donde tenemos la mayor cantidad de gases. Si nos vamos al fondo, pues ya disminuye considerablemente, no solamente la luz, sino la cantidad de gas disuelto, hay menor cantidad de gas. Y sí, hay bichitos sofisticados que pueden tener sistemas o mecanismos bastante interesantes, no sé si complejos, pero interesantes sí, para mantener eh, el gas o para captar el gas a esas profundidades. Y el ejemplo casi claro es el de las ballenas, ¿no? Unas zambullidas de cientos de metros. Y ahí andan paseando por todos los fondos de los océanos y por varios minutos, no sé si horas. Y después regresan a la superficie, se dan unos saltos y se llenan de nuevo de oxígeno sus pulmones, porque son mamíferos, y, y también su proteína, y digo su proteína porque es la mioglobina la que la llena bueno, también la hemoglobina, entonces sus proteínas, mioglobina y hemoglobina, entonces las llenan de oxígeno, entonces se carga de oxígeno, almacena oxígeno y eso es lo que lleva lo que lleva, sí, es lo que lleva hasta el fondo de los mares y océanos y lo lleva y lo mantiene vivo a esas profundidades, a las ballenas. Pues la disolución de gases es muy importante. En el caso de los seres humanos, pues igual somos muy curiosos, ¿no? Hemos sido curiosos. Y pues bueno, pues hay gente que se va a meter también a altas profundidades y curiosamente, pues no toma las precauciones y regresa de una manera rápida y terminan con los brazos como Popeye el marino. ¿No? ¿Alguien ha visto a alguien así? Pues a mí me tocó ver que
Bueno, ahí en el de servicios médicos me tocó ver a un buzo que se le reventó un pulmón, creo, porque dijeron que regresó muy rápido, pero no sacó el aire, algo así. No exhaló mientras iba subiendo. Sí, se puede reventar un pulmón y pues debe ser feo. Pero hay algunos que regresan con los brazos así como Popeye el marino. Yo había visto un ruso ahí, este, un canal de noticias ruso, desde luego, pero es lo que vean, lo vi a un fulano en San Luis Potosí que tenía esos brazos, así en el súper, así con brazos de Popeye, así pues súper hinchados, y seguramente era buzo, pero no tan buzo, en el otro sentido, es decir, no tan abusado, pues así andaba con sus brazotes, así, o sea, de aquí a medio metro, bueno, 1,5 metros por aquí de la sana distancia, pero así estaba. Y pues bueno, fácilmente tú que sabes, o medio sabemos, pues te explicas de por qué estaba así fulano, ¿no? Y fulano es porque no sabes su nombre, ¿no? Este, no por forma despectiva, ¿ok? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Y le fue bien porque pues no murió. Si te pasa eso en el cerebro, imagínate. Ok, entonces esa es la importancia de la disolución de los gases en los líquidos. Es muy importante para aquellos que les encante el buceo o que vayan a parar ahí en algunas prácticas, no sé, en algún puerto. Se da de todo, ¿eh? Sí, sí. Por ahí tenemos tenido gente que ha venido a parar a los mares de biofísica, claro. Bien, y es importante esto, la disolución de gases. O bueno, si se quieren dedicar a la industria refresquera, y pues, bueno, también será útil esto, ¿no? Este, o en la industria de los, ¿cómo se llama? De las cervezas también, pues, hay disolución de gases ahí también. Y bueno, en otros, ¿no? Bueno, presión de vapor, lo mismo, equilibrio líquido-gas. Pues el ejemplo más claro, pues es la olla express. Y la importancia de porque un sistema cerrado pues permite que la temperatura aumente considerablemente y se pueda cocinar más rápidamente los alimentos. Y pues los que han pintado el baño de la casa, pues sabrán también la importancia de la presión de vapor. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué es importante para los pintores? De brocha gorda, por cierto, para ser específicos. Entender la presión de vapor. Nadie ha pintado aquí un baño, metal, ¿no? Bueno, nadie ha pintado una ventana en un lugar cerrado, una puerta, con pintura de aceite. Pues no pintados cerrados. Tiene que ser en una zona abierta, ¿no? O bueno, al menos eso Sí, se intenta. exacto, y ahí está involucrado la presión de vapor. Si es en un lugar cerrado con un baño, pues se da este fenómeno de presión de vapor y lo que ocurre es que se alcanza un equilibrio. Entonces, la misma cantidad, hay una constante equilibrio, una constante partición que te indica para X sustancia, diferente disolvente, un X disolvente, te indica cuánto puedes tener en el medio gaseoso y cuánto en el medio líquido. Y como es una constante, pues ocurre lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que pasar al aire, pues se va al aire, lo que se queda en el líquido, pues se queda en el líquido, y entonces, pues bueno, se acumulan muchos de estos disolventes en el aire, y eso es lo que te llevas a los pulmones, y eso es lo que te puede llevar a, pues no sé, algunos sienten placer, ¿no? Pues se vuelven adictos a eso. Y, y algunos pues nos da dolor de cabeza y lo último que tratamos de hacer es volver a pintar rejas y esas cosas, ¿no? Luego huimos de eso. Pero bueno, hay de todo. Pero aquí tuvo este principio, ¿no? De presión de vapor, equilibrio líquido-gas.
Y claro, la temperatura tiene mucho que ver también. Si pintan no es lo mismo pintar en el Polo Norte que pintar en Acapulco. Más fácil que se intoxiquen pintando en Acapulco que en el Polo Norte. Sí, ok. Y la ley de Raoult también. Eso tiene que ver también. Pues bueno, también con esto, la presión de vapor, equilibrio líquido-gas. Y la ley de Henry también están relacionadas. Lo vamos a ver en detalle. Tenemos las ecuaciones y con ellas con esas constantes, podemos definir exactamente cuánto vas a tener en el aire, en la fase gaseosa, y cuánto vas a tener en el líquido. Sí, bueno, pues son ecuaciones, son extremadamente sencillas estas ecuaciones. Pues tres parámetros, como la de la frecuencia. Sí. Ok, y bueno, en la unidad 4 tenemos temas termodinámicos. Entonces ahí es donde se empieza a ver ya lo que es se trata de explicar transformación de la energía en los sistemas biológicos, estudiando primero los temas termodinámicos, aislado, cerrado y abierto, identificando cada uno de ellos y describiendo sus características. Después, pues bueno, se revisará pues, lo que es la espontaneidad y la constante de equilibrio. Entonces, estos son los sistemas termodinámicos. Pues, eventualmente, en este mundo, dependiendo de lo que consideres como límites, cuáles son los límites, o definas tú los límites de los sistemas, podrás tener equilibrios, vas a definir los equilibrios. Y si defines el equilibrio, pues defines, dependiendo del punto de inicio, de la espontaneidad o no de las reacciones, y pues bueno, de las reacciones químicas, la transformación de la materia. Y pues bueno, ahí tienes los coeficientes de reacción, de relación coeficiente de reacción y constante equilibrio. Puedes determinar la dirección de cualquier reacción química considerando su punto inicial y la constante de equilibrio. Puedes decir, esa reacción no se va a llevar a cabo, jamás. O esa reacción se va a llevar a cabo en 100 años. O esa reacción se va a llevar a cabo en microsegundos o nanosegundos y cosas por el estilo, ¿no? Es lo que pueden decir, considerando la espontaneidad y la constante de equilibrio. Revisaremos en detalle eso. Y bueno, la dependencia de la temperatura, la constante de equilibrio, sí es una constante, pero depende también de la temperatura del medio ambiente. Tiende a afectar esto. Quizás es una de las razones del por qué, como probablemente es una de las razones del por qué cuando te da calentura y solo sube medio grado o 1 grado tu temperatura corporal, pues sientes que te mueres, ¿no? Ya no te puedes levantar, estás en la cama. Y solo es 1 grado. O sea, no es, en términos físicos, y en términos de reacciones químicas, no es nada. Pero en términos de biología, pues bueno, pues nomás que les dé calentura y me platican, ¿no? Nos platican, si no es nada. Bien. Entonces tenemos reacciones energónicas y exergónicas. Y la relación delta G y constante equilibrio. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya incorporado de una manera para la ley general de los gases. El delta G, energía libre, positiva o negativa, requiere o no energía, se da espontáneamente o no espontáneamente, requiere una ayuda. Y bueno, pues hay una relación también de esta energía libre con la entalpía y la entropía, que la energía no se crece, ni se destruye, y pues solo se transforma. Entonces vamos a ver esta relación y también con la ecuación de Van Hoff, y que utiliza las constantes de equilibrio para determinar a diferentes temperaturas, es lo que utiliza Van Hoff, ecuación de Van Hoff, las constantes de equilibrio a diferentes temperaturas para determinar entalpías, las entalpías y las entropías del sistema.
Sí. Bien, y pues bueno, deltaje estándar y no estándar. ¿Y por qué deltaje estándar? ¿No? Porque pues, hay un deltaje, sí, para cada sistema, pero hay un deltaje que le llamamos estándar. ¿Y qué características tiene ese deltaje que vamos a llamar estándar? ¿Y por qué la necesidad de tener un deltaje estándar? Pues como todo, hay que medir las cosas y pues necesitas un punto de referencia para cada reacción. Y aparentemente es bueno, pero por otro lado podría no ser tan bueno porque suele confundir. En algunos casos confunde bastante. Ok. Bien, y pues el acoplamiento de reacciones en biología. O sea, todas las reacciones no están, o sea, no son reacciones aisladas, sino están medio de una gran cantidad de reacciones. Ustedes, bueno, ya vieron bioquímica 1, pues analizan las vías metabólicas, entenderán que pues en cada vía metabólica pues hay un cierto número de reacciones que están rodeadas de otras vías metabólicas idénticas o diferentes. Pues es todo un mar de reacciones químicas dentro de la célula, ¿no? Y muchas de estas reacciones, pues, todas más bien, están acopladas. Es decir, hay una reacción que precede a la reacción y una reacción que sucede a la reacción. O sea, hay una reacción antes y una reacción después. Hay un acoplamiento entre reacciones. Y pues puedes también cambiar las direcciones de las reacciones, puedes llevarlas hacia otras vías metabólicas, cambiando la actividad de una enzima. Cierras el grifo y haces que la reacción se vaya a otro lado, ¿no? Y entonces, en lugar de utilizar una molécula para obtener energía, la utilizas para sintetizar otras moléculas. Y viceversa, o al mismo tiempo ambas, ¿no? Bien, pues eso lo saben muy bien los que hacen fisicoculturismo, porque pues si hacen fuerza, tienen trabajo, levantan pesas, pues gastan energía, pero también eso lo hacen ¿para qué? Pues para aumentar el volumen, es decir, generar masa, construir cosas. Entonces, sus vías metabólicas están extremadamente activas. Y como alguna vez uno de ustedes dijo en una clase, pues los muchachos que se dedican a eso, los notan muchachos, bueno, sí, los muchachos sobre todo se ponen ponchados, así fue el término que utilizaron. Y claro, también hay chicas que hacen eso, ¿no? Son menos que los hombres, pero también lo hacen. Ok, entonces, bueno, ese es el complemento de reacciones en biología, balanceado de ecuaciones redox. Y esta parte de balanceo de ecuaciones redox es lo más complicado que he visto que ven los alumnos, o que pueden entender. Es un poco difícil, por alguna razón que se les complica bastante, pero aquí pues trataremos de verlo de una manera lo más sencilla posible y haremos ejercicios. De hecho, tenemos por ahí un protocolo de cómo hacer eso, llevar a cabo este balanceo de ecuaciones redox. No de moléculas, no de átomos sencillos, los que conocemos, no de metales, sino de moléculas complejas, balanceo de ecuaciones redox. Y digo de moléculas complejas porque eso es lo que tenemos en biología. No tenemos moléculas simples, tenemos moléculas muy complejas. Y esas moléculas sufren reacciones o están involucradas en reacciones redox. Entonces, llevar a cabo el balanceo de ecuaciones redox en moléculas complejas, pues bueno, moléculas complejas, ya su nombre lo indica, no es fácil, es complejo, difícil, pero se puede. Y bueno, eso lo vamos a revisar en su momento y después también, eso se acopla de alguna manera con energía, porque es transformación, es transformación de la materia y también cambios en contenidos energéticos. Entonces, las ecuaciones redox siempre están vinculadas a eso. Están vinculados a un cambio en el contenido energético de las moléculas. Entonces, las moléculas más oxidadas ya no tienen energía, por ejemplo, el CO2,
Y las moléculas más reducidas tienen un montón de energía. Por ejemplo, el metano, ¿no? Es gas natural, es lo que queman en las estufas. Entonces, tiene energía. Ahí está la flama. Pues calientan su comida, preparan infinidad de cosas. Bien, y bueno, eso está basado también en potencial redox, ¿no? Cambios de estados energéticos. Y pues bueno, eso se puede ver en, en un sistema físico. Por ejemplo, si quieren prender un foco, lo pueden hacer con un par de celdas redox. El paso de electrones por un alambre, pues si le pones un poquito ahí, uno chiquito, uno LED, pues vas a ver que se prende, ¿no? Pues eso es, lo estás viendo, y un flujo de electrones generando un fenómeno físico. Entonces lo puedes ver, o sea, puedes ver eso con tus propios ojos, no necesitas un aparato que te... Y ahí puedes quitarle el foco y le pones un aparatito para ver el flujo. Y puedes ver la aguja, ¿no? Que se mueve. Entonces, bueno, ahí está. De esa manera se pueden ver los flujos de electrones. Los potenciales redox se manifiestan ahí. Y bueno, de esa manera se generan estas tablas de potenciales redox. Y sí hay dos tipos de tablas que se manejan en la literatura. Una para moléculas inorgánicas y hay otra para moléculas orgánicas. La que nos interesa, pues como es aplicada a biología, pues son la de las tablas de moléculas, ¿qué? Orgánicas. Y vamos a encontrar todas las moléculas orgánicas que tenemos presentes en las vías metabólicas, desde la glicólisis, el ciclo de Krebs, hasta la cadena transportadora de electrones, y muchas otras que pueden estar presentes o no en sistemas biológicos. Bien. La ecuación de Nernst es la que describe, bueno, toma en cuenta este equilibrio de los estados redox, y con ella se puede calcular el delta G. Entonces, la ecuación de Nernst es una ecuación muy, muy, muy importante. Es una ecuación tipo delta G. Considera una constante de Faraday y los potenciales redox de los componentes del sistema redox. La molécula que se oxida y la molécula que se reduce. Y claro, depende de la concentración de ambos. Ok, bueno, tenemos los voltajes de celda y las actividades químicas. Recuerden, actividades se refiere a concentraciones. Si ustedes entienden muy bien esto, ustedes pueden fabricar su propia pila. Bien. Y la termodinámica de las celdas. Pues bueno, la relación delta G, constante de equilibrio, reacciones de media celda. Recuerden, hay celda completa, la parte que se reduce, la otra se oxida, entonces celda completa. Y cuando combinas estas medias celdas, pues tienes una celda completa, tienes una pila, ¿ok? Flujo de electrones. Ok, entonces, y notaciones de celda. Sí, las notaciones de celda, pues bueno, tenemos una nomenclatura y símbolos específicos para las notaciones de celda, y eso también se van a utilizar. Y los potenciales estándar redox, así como el delta G estándar, pues se requiere un estándar en los potenciales redox, y eso es lo que se coloca en las tablas de potenciales redox. Y lo que se toma para hacer análisis sobre qué es lo que va a pasar cuando tienes un compuesto con actividad redox y le pones otro compuesto con actividad redox. Hacia dónde se van a ir los electrones. Comparando los potenciales estándar, tú puedes decir hacia dónde se van. Se ve complejo a lo mejor, pero en realidad es algo sencillo, muy, muy sencillo. Y la importancia de las reacciones redox en biología. Bueno, si estamos vivos es porque es gracias a esto, esencialmente. Las bacterias que solamente están basadas en su metabolismo, en la obtención de energía en la glicólisis, no tienen reacciones redox. Crecen muy lentamente, son las bacterias anaerobias. Y pues son difíciles también de encontrar y de crecer.
pero los organismos que basan su metabolismo en reacciones redox, pues son todas las que podemos ver, muchas de ellas a simple vista, en el microscopio algunos, y son las más activos además, son los más activos, porque la mayor parte de nuestra energía viene de esto, de la transferencia de electrones. Ahí es donde obtenemos la mayor parte de nuestra energía, de nuestro ATP que utilizamos en las reacciones redox. Entonces, las reacciones redox son una base fundamental, muy importante en biología. Bien, y pues bueno, hoy tenemos moléculas involucradas en la transferencia de electrones, que ya las conoces, NADH, NADPH, y algunas de las propiedades físicas de ellas se van a revisar. Son moléculas con actividad redox. Cinética química, los órdenes de reacción, es decir, se reacciona 1 con 1, 2 con 1, 2 con 2, y así, ¿no? Y ahí se define el tipo de reacción, si es de primer orden, tercero, segundo orden, etc. Y bueno, eso se va a ver en detalle. Lo mismo con las concentraciones de los reactantes. ¿Cuánto tienes, no? ¿Con cuánto inicias? Y bueno, podemos definir también con cuánto vas a terminar y cuánto producto vas a generar. Las constantes de velocidad, también vamos a estudiar esto. Depende, pues sí, de la concentración, también depende de la temperatura y de un parámetro que conocemos, se conoce como, se llama energía de activación, y la ecuación de Arrhenius, que está aquí abajo. Energía de activación, la ecuación de Arrhenius definen las velocidades de las reacciones. En nuestro laboratorio estamos ya más allá de Arrhenius. Después de Arrhenius está Eyring, y después de Eyring está Kramers, y nosotros estamos con Kramers. Pero bueno, esta es la base de la ecuación. Entonces, es una de nuestras líneas de investigación, la cinética química. En este caso, pues, no estamos estudiando ni Arrhenius ni Eyring, estamos, digamos que en la frontera, en el límite. Kramers y las reacciones en bioquímica, las reacciones químicas. Y pues las reacciones, quienes llevan a cabo las reacciones, pues ustedes lo saben, son las enzimas en las células. Entonces, las enzimas son importantes, ¿no? Son las que, pues, hacen que estas reacciones se lleven a cabo o no, y a una determinada velocidad. Entonces, ¿se puede controlar la velocidad? La respuesta es que sí. Y hay maneras de controlar la velocidad. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de enzimas. Tenemos las más sencillas, entre comillas, porque son altamente complejas. Es una forma de llamarlas nada más. Pues son las enzimas micaelianas, o que se puede escribir su cinética por la ecuación de Michaelis-Menten. Y están las enzimas alostéricas, que se describen su cinética, o sea, su velocidad, por medio de la ecuación de Hill. Hay otras ecuaciones que también describen, pero son más avanzadas, como es una ecuación de Wyman-Changón. Y bueno, estas ecuaciones describen bastante bien la cinética química. Y la ecuación de Michaelis-Menten, en el caso de las ecuaciones de las enzimas micaelianas, no es fácil o sea, sí lo describe, pero no te da todo lo que necesitas. Y hay que hacer, entre comillas, trucos matemáticos, trigonométricos, para poder calcular ciertos parámetros cinéticos. Y pues para ello tenemos la ecuación de Lineweaver-Borg, que es una forma matemática para obtener de una forma fácil parámetros cinéticos como Bmax y Km, que están aquí abajo. Y de esa manera los bioquímicos, hasta por ahí de los 90, pues obtenían esos parámetros. 90, 95, por ahí, entonces, digamos que hasta los 2000. Y todavía hay algunos que lo siguen usando, pero actualmente ya no utilizamos la ecuación de Lineweaver-Borg, lo utilizamos para presentación nada más, para decir, ahí está. Pero hay otras formas de determinar Pmax y Km, utilizando algoritmos y desde luego un software de gráficos,
que te permiten obtener por iteraciones, que lleva a cabo desde luego la computadora, no tú. La Vmax y la KM son pues, por regresiones no lineales, lo que llamamos. Tú puedes ajustar cualquier serie de datos, datos experimentales que hayas obtenido en tu laboratorio, a cualquier ecuación prácticamente, a cualquier ecuación matemática, preferentemente simplificada, o más simplificada posible. Pues puede ser un ajuste por regresión no lineal de esos datos a esta ecuación y calcular, obtener los parámetros que te interesen, en este caso Vmax y Km. Entonces, lo mismo se hace con las enzimas alostéricas, cooperativas. Recuerden que esas son las que se pueden modular en términos de velocidad de catálisis. Puedes modular la velocidad cambiando la afinidad o cambiando la Vmax o ambas. Y pues bueno, espectrofotometría y pues, espectrofluorometría, pues bueno, ya sabemos, conocemos el espectro electromagnético y también sabemos lo que es la longitud de onda, número de onda, también la ley de Lambert y Beer es una ecuación que nos dice muy útil para determinar las concentraciones por coeficientes de extinción molar, es decir, cuánto absorbe luz una determinada cantidad molar de una sustancia. La fluorescencia, pues es, si absorbes esa X cantidad de energía, pues puedes liberarla también. La puedes liberar en diferentes formas y una de esas formas es liberarla en forma de luz. Entonces esa es la fluorescencia. Entonces esas moléculas que absorben luz liberan la energía también en forma de luz a una longitud de onda mayor, desde luego. Entonces tú puedes ver cómo estas sustancias pues, bueno, emiten esa luz. Y pues hay un espectro de excitación y un espectro de emisión y es relativamente fácil obtener estos espectros. Entonces, a ver aquí si hacemos unos experimentos, unas prácticas, tanto de absorbencia como de fluorescencia en el laboratorio, ya que regresemos si se da eso. Y el diagrama de Jablonski que explica en términos teóricos el fenómeno de fluorescencia. Y también de fosforescencia. La fosforescencia tarda más. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en las ferias de los pueblos, pues, que algunos niños pues tienen algunas cosas que brillan en la noche, pues eso es el fenómeno de fosforescencia. Y también en el mar hay algunas hay plancton, unos bichitos que emiten luz, que es fosforescencia también. Y la fluorescencia es un poquito diferente, es a más corto tiempo. Entonces tú irradias y inmediatamente obtienes la luz, dejas de irradiar y se va la luz, literalmente. Y tenemos el FRET, entonces si tú puedes emitir luz y hay otra molécula que absorbe luz, y emite luz, es como en el juego esto de la pelota, cuando pasas la pelota, y se lo tienes que pasar a alguien más, y esta persona se lo pasa a alguien más, y así, ese es el fenómeno de FRET. Irradias una molécula, toma energía, libera energía en forma de luz, esa energía en forma de luz la toma otra molécula, y después emite esa energía en forma de luz, de otro color. Lo reciben verde y lo emiten naranja, ¿no? Es padre ese fenómeno de FRET. Hemos publicado un par de artículos sobre FRET, el último el año pasado, sobre el triptófano. Muy interesante, por ahí si pueden echarle un ojo, pues claro, están interesados, ¿no? Y la polarización de fluorescencia, entonces no es lo mismo que avientes la pelota estando acostado que estando parado. Entonces, si la avientas estando acostado, o si tú estás acostado y te la avientas está aventando, pues es difícil que lo obtengas, ¿no? Pero si estás en el mismo plano, los dos parados, pues es más fácil que obtengas que agarres esa pelota. Entonces es lo mismo con las moléculas. Entonces, si cambias de posición y si estás en la posición adecuada, pues puedes recibir más luz. Y si cambias de posición, pues no recibes tanta luz. Entonces tú puedes obtener un cociente de eso, de la cantidad de luz. Entonces es la polarización de fluorescencia. Puedes decir, se están moviendo, o sea, con números, ¿no? Ok, y terminamos con radioactividad y los isótopos. Pues bueno, es gracias a esto que bueno, se empezó a estudiar o a entender también las
la materia y a los átomos. Los átomos se descomponen. Entonces puedes obtener puedes crear materia si le pones lo que hace falta para construir un nuevo átomo. Y eso pues lo vemos claramente en la tabla periódica, ¿no? Como vamos avanzando en la tabla periódica, el peso atómico. El problema es son los tiempos de vida, ya pues, no viven tanto estas sustancias, pero puedes construir materia, o sea, sí puedes hacer lo que los alquimistas, crear materia, la descomposición de materia también, pues, ¿no? Tienes elementos más sencillos. Y bueno, todo eso se lleva a cabo con un equipo especializado como los ciclotrones o sincrotrones. Bueno, con este aparato. Y bueno, los tiempos de vida medios son muy importantes en biología, por ejemplo, para determinar por muchas cosas, desde la investigación en arqueología, lo mismo con los organismos que vivieron antes, ¿no? En la prehistoria, para fechar cuando existieron estos organismos, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más. Y contador Geiger, ¿no? Para determinar la presencia de radioactividad o no. Muy interesante Geiger. Fue alumno de Rutherford. Geiger era el que hacía los experimentos. Bien, y bueno, ensayos biológicos con isótopos radioactivos, sobre todo en cáncer, famoso PET, tomografía de emisión de positrones. Te ponen una sustancia radioactiva y van siguiendo la distribución de la sustancia radioactiva en tu cuerpo y después, pues es la glucosa marcada radiactivamente. Entonces, las células cancerosas están hambrientas de glucosa, entonces cualquier glucosa molécula de glucosa que encuentren en la sangre lo meten. Si es radioactiva, tú puedes ver dónde se acumula la glucosa y así sabes si tienes metástasis o no en ciertos lugares. Entonces, es terrible. A veces, cuando ya te pasan a este análisis de tomografía de emisión de positrones, es porque ya se tiene se tiene temor de que haya o que exista una metástasis general. Ok. Y sí, da miedo. Pero bueno, ni modo. Sirve para eso, ¿no? Y otras cosas más que seguramente revisaremos. Espero. Si no nos agarran las prisas. Pues eso es todo del programa. No sé si tengan preguntas. De los libros ya hablamos. El que les encante, que les guste, que les sea más cómodo. Eso es. Y de las prácticas, pues ya comenté también. Vamos a definir después hasta qué temas hacemos nuestros exámenes. Eso lo haremos en el camino. Y bueno, hay preguntas. Tenemos 4 minutos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No, por el momento no. Ok, bueno, entonces No, profe. vimos en detalle, bueno, a cierto grado, el programa. Entonces, para ver si hay dudas sobre el mismo, pues bueno, tienen que manifestarse. O comentarios, preguntas, todo. Ahorita es el momento. Recuerden, hablen ahorita o callen por siempre. Bueno, callaron para siempre. Bien, entonces dejamos este tema aparte atrás y continuamos la próxima clase con soluciones. ¿Sale? Vamos a ver molaridad, normalidad, concentraciones porcentuales y partes por millón. Ok, que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. De tarea, lean el programa de nuevo. ¿Ok? Sí. Sí. No me tienen que entregar nada más lean. Ok, nos vemos. Cuídense mucho.